Bienvenidos al Ministerio El Mover de tu Río. Estás entrando en un espacio de diseño bíblico y autoridad. No estamos aquí para ofrecerte motivación cristiana, sino para entregarte las llaves de tu posición legal como hijo y heredero. Este ministerio se levanta para forjar el carácter de una generación que se niega a vivir de emociones pasajeras y decide operar desde el fundamento inamovible de la palabra. Si estás buscando servir con excelencia, gobernar con discernimiento y sostener el diseño de Dios para tu vida, estás exactamente en el lugar indicado. Hoy no venimos a defender costumbres religiosas solo porque nos acompañaron durante años. Hoy venimos a someter lenguaje, tradición y emociones a la autoridad de la revelación bíblica. Hay palabras que la iglesia aprendió a armar sin detenerse, a examinarlas con profundidad. Palabras que se volvieron familiares, litúrgicas, emotivas, casi sagradas para el uso popular. Y una de ellas es esta: Ebenecer. Ahora bien, quiero decirlo con claridad desde el principio. No estamos atacando a la Escritura, no estamos desprestigiando ni tampoco despreciando el Antiguo Testamento y no estamos insinuando que Samuel hizo algo incorrecto. Primera de Samuel 7:12 registra que Samuel tomó una piedra, la puso entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Eso fue un memorial legítimo de ayuda en un momento específico. Pero la pregunta de esta noche no es si Samuel hizo bien en levantar una piedra. La pregunta real es esta: ¿qué ocurre cuando la iglesia del nuevo pacto convierte un memorial de intervención en su lenguaje central de identidad? ¿Qué pasa cuando un pueblo ya fue llamado a ser casa espiritual, cuerpo de Cristo y edificio de Dios y sigue pensando como si su mayor gloria fue recordar rescates en lugar de entender que fue establecido sobre un fundamento eterno? Esta noche no vamos a pelear por una palabra. Vamos a abrir una discusión mucho más seria. La diferencia entre vivir desde rescate y vivir desde el fundamento. Entre celebrar ayuda y discernir edificación. Entre hablar como sobrevivientes y vivir como hijos establecidos en Cristo. Quiero orar para dar inicio a esta hermosa palabra. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos que nos des un oído limpio para escuchar tu palabra sin orgullo, sin sentimentalismo religioso, sin apego a tradiciones que nos hemos sometido sin necesidad de un examen bíblico. No permitas que escuchemos desde la nostalgia espiritual, permítenos escuchar desde Cristo, desde la plenitud de su obra, desde la madurez a la que tú estás llamando a tu iglesia desde el inicio. Derriba toda estructura mental que haya convertido memoriales en la resistencia, auxilios de identidad y recuerdos de intervención, de techos para la revelación, y establece en nosotros la conciencia de que Jesucristo no es un complemento para nuestra fe. Él es el fundamento ya puesto. Él es la piedra angular. Él es la base segura de todo lo que tú estás edificando en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, Dios te bendiga, gracias por conectarte nuevamente con nosotros y el Ministerio El Mover de su Río hoy está de fiesta porque hoy es un día viernes, el día donde tú y yo nos vamos a llenar de la presencia del Espíritu Santo y vamos a adorar. Así que allí donde tú estás, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo comience a obrar en tu vida y dile: hoy yo quiero derramar mi perfume en adoración a ti, Señor. Así que me humillo delante de tu presencia. Yo reconozco que sin ti yo no soy nada. Así que yo quiero que llenes mi habitación con tu presencia y en lo secreto y aquí en intimidad yo te voy a adorar. Aleluya. Llena mi habitación, hazlo ahora. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Gracias, Señor, sin que me importe nada.
que es igual a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Aleluya. Cerraré la puerta y en lo secreto me verás. No vine hoy aquí por recompensas, vine por el placer de estar solo en tu presencia. Y no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Y no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Ramo el perfume sin que me importe nada. No hay nada en este mundo que es igual a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Gracias te doy, Señor, porque solamente en tu presencia nosotros encontramos esa paz. Gracias, Espíritu Santo, porque te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Derramamos nuestro perfume de adoración en esta hora. Derramamos nuestro perfume de alabanza, Señor, y te decimos: tú mereces la gloria, tú mereces la honra. Por eso te adoramos, Señor. No hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Y no hay lugar que se compare, donde a solas puedo adorarte. Derramo mi perfume, Señor, y no importa nada, Padre Santo. Solo tu presencia en mi vida, transformando y renovando mi interior. Allí donde tú estás, levanta tu mano y dile: Señor, entrego todo lo que soy delante de tu presencia. Solamente estoy yo con un corazón dispuesto para servirte y adorarte, porque reconozco que tú mereces la gloria y la honra. Amén, Señor Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y sigue disfrutando de la presencia de Dios. Ahora con ustedes la palabra con nuestro hermano y amigo Alexis. Bendiciones. Bendiciones a todos. Tremenda oración acabamos de escuchar. Hoy recibo este ambiente con mucho agrado y con mucho sentido profundo de responsabilidad espiritual. Para los que no me conocen o se están conectando por primera vez, soy Alexis González y en esta asignación me corresponde servirles hoy como asesor pastoral dentro de esta conversación. Mi función en este podcast no es repetir frases para animar al ambiente, sino ayudar a ordenar bíblicamente lo que muchos han cantado, repetido y asumido por años sin detenerse a examinarlo a la luz de Cristo. Lo que vamos a abrir en este momento no es un comentario liviano, ni una opinión personal nacida de una reacción emocional. Lo que vamos a hacer es entrar en la Escritura con seriedad, con peso doctrinal y con una convicción de que la madurez del creyente depende de aprender a manejar correctamente la palabra de la verdad. Así que te pido, y le pido a toda esta casa y a todos los que nos están escuchando, algo muy sencillo. No escuchen este mensaje con apego a las costumbres. Escúchenlo con Biblia abierta, con espíritu enseñable y con disposición a madurar. Porque Hechos 17:11 elogia a los que recibían la palabra con prontitud,
pero examinaban cada día las escrituras para verificar si las cosas eran así. Y Colosenses 1:28 nos recuerda que Cristo es proclamado para amonestar y enseñar con sabiduría, a fin de presentar a cada uno maduro en él. Así que espero que estén preparados porque quiero entrar de lleno en el argumento. Lo que está en discusión esta noche no es simplemente una palabra religiosa. Lo que está en discusión es desde dónde está pensado la iglesia, desde dónde está orando y desde dónde está interpretando su relación con Dios. Voy a hablar con una precisión importante porque en temas como este, el desorden conceptual genera discusiones innecesarias. Nosotros no estamos atacando a la palabra benecer como si fuera antibíblica. Tampoco estamos diciendo que dar gracias por la ayuda de Dios sea inmadurez. Lo que estamos confrontando es el uso de benecer como lenguaje central de identidad para una iglesia que, según el Nuevo Testamento, ya no está definida por el rescate ocasional, sino por su edificación en Cristo. Leamos este texto. Primera de Samuel 7:12 dice: Entonces Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. El énfasis del texto está en la memoria o la intervención divina en el contexto específico de conflicto con los filisteos. Incluso otras traducciones lo expresan como una piedra levantada para ayudar al pueblo a recordar lo que hizo Dios. Ahora bien, cuando llegamos a Efesios 2:20-22, el lenguaje cambia radicalmente. Allí Pablo dice que el pueblo de Dios está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Y añade que en él todo el edificio crece para ser templo santo en el Señor. Eso ya no es un memorial, eso es una constitución espiritual, ya no es una piedra que recuerda un auxilio, es la piedra angular que define toda escritura. Si todavía alguien piensa que esto es un detalle menor, entonces escuche 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces la pregunta ya no es sentimental, la pregunta es teológica. Si el fundamento ya fue puesto y ese fundamento es Cristo, ¿por qué tantos creyentes insisten en hablar como si su experiencia con Dios todavía girara alrededor de una piedra que ayuda a levantar en medio de una crisis? Esto no es una discusión semántica, es una discusión de conciencia espiritual, porque el lenguaje que domina tu oración, tu predicación y tu manera de interpretar tu historia revela desde dónde te estás relacionando con Dios. Yo diría que allí se levanta una tensión profunda entre dos mentalidades, la mentalidad de sobreviviente y la mentalidad de heredero. Voy a decir algo incómodo, pero bíblicamente necesario. Hay creyentes que se sienten más cómodos con el lenguaje de rescate que con el lenguaje del fundamento. Hablan con una pasión de cómo Dios los sacó, los sostuvo, los libró y los ayudó. Y todo eso puede ser verdad, pero cuando toda su vida espiritual gira alrededor de una experiencia de ser rescatados y casi nunca alrededor de ser edificados, adoptados, establecidos e incorporados a la casa de Dios, entonces hay un problema de conciencia, no solo de vocabulario. Fíjense lo que dice Romanos 8:15-17. No hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino espíritu de adopción. Y si somos hijos, también somos herederos y coherederos con Cristo. Esto significa que el nuevo pacto desplaza al creyente de una relación marcada por temor e inestabilidad hacia una relación definida por filiación, herencia y permanencia. Entonces aclaremos esto bien. El problema no es agradecer la ayuda de Dios. El problema es construir la identidad sobre la ayuda, cuando el Nuevo Testamento la construye sobre Cristo. El problema no es el auxilio, el problema es convertirlo en eje de una conciencia que debería madurar hacia casa, fundamento y herencia. ¡Hágalo con fuerza! ¡Usted tiene un Dios grande! ¡Un, dos, tres, sí! ¡Vivo! ¡Eso!
Excelente tema y hermosas danzarinas que acabamos ahorita de ver. Ahora quiero profundizar en algo clave. El problema de muchos creyentes no es que amen la Biblia, el problema es que no distinguen entre un memorial legítimo y un fundamento permanente. Samuel levantó una piedra después de una victoria, eso honra la intervención de Dios, pero el texto nunca dice que esa piedra debía convertirse en la residencia mental de una comunidad redimida siglos después por la sangre de Cristo. En Primera de Pedro 2, 4, 6, Pedro presenta a Cristo como la piedra viva, escogida por Dios y preciosa. Y luego dice algo determinante. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Observen la diferencia. Samuel levantó una piedra. Dios en Cristo está levantando una casa. Ese es el punto que rompe el paradigma. En el antiguo pacto, una piedra podía funcionar como memorial de ayuda. En el nuevo pacto, los creyentes mismos son piedras vivas que están siendo edificadas sobre Cristo como parte de una casa espiritual. Así que el verdadero debate no es si Ebenezer tuvo propósito, porque sí lo tuvo. El debate es si una iglesia que ya fue hecha casa espiritual debe seguir pensando como si su mayor lenguaje fuera el de la ayuda episódica y no el de una edificación permanente. Quiero agregar un punto que considero decisivo, la mentalidad de desierto. Israel en el desierto sobrevivía de intervención en intervención. Agua de la roca, mana del cielo, nube de día, fuego de noche, todo eso fue glorioso, todo eso fue real, pero también produjo una dinámica de supervivencia, una conciencia de dependencia constante de intervención visible. Ahora escuchen esto con atención. La tierra prometida exigía otra mentalidad, ya no solo milagro para seguir caminando, ahora administración, herencia, posesión, establecimiento y gobierno, que quizás parte de una iglesia ama tanto el lenguaje de Ebenezer porque todavía piensa como pueblo en tránsito y no como una casa establecida. En Mateo 7, 24, 25 dice que el hombre sabio edificó su casa sobre la roca y cuando vinieron lluvias, ríos y vientos, la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Jesús no presenta la madurez como la capacidad de contar cuántas veces sobreviviste a la tormenta. La presenta como estabilidad de una casa bien fundada. En Hechos 3:6 dice que Cristo es fiel como hijo sobre la casa de Dios y que nosotros somos su casa. Entonces aquí está en tensión una mentalidad de desierto que admira intervenciones, pero una conciencia madura que entiende habitación, fundamento y permanencia de gobierno es el que hace la diferencia. Te lo repito, una mentalidad de desierto admira intervenciones, pero una conciencia madura entiende habitación, fundamento y permanencia con gobierno. Por eso muchos creyentes tienen dificultad para hablar de reino. Todo su lenguaje espiritual gira alrededor de Dios me sacó, Dios me sostuvo, Dios me ayudó, pero el Nuevo Testamento insiste en otro vocabulario, edificados, adoptados, casa, cuerpo, herederos, piedras vivas. Y esa es la confrontación. Una mentalidad de desierto puede admirar a Cristo sin jamás aprender a vivir establecida en Él. En esta parte quiero tocar algo que la mayoría no ha entendido todavía, aunque lo ha vivido por años. El problema de mucha gente no es que tenga Biblia. El problema es que no tiene paz, no tiene estabilidad, no tiene conciencia de amor, porque Cristo no está gobernando funcionalmente su interior. Lo que está gobernando son los recuerdos que se repiten una y otra vez. Cuando los recuerdos gobiernan, las personas terminan orando desde lo que vivió y no desde lo que Cristo consumó. Voy a decirle algo que deben tener máxima atención. En Juan 14:23 no dice que el Señor quiere dejarte una colección de señales pasadas para que sobrevivas emocionalmente con ellas. Dice que Él y el Padre vienen a hacer morada en el que le ama y guarda su palabra. Eso cambia todo, porque una cosa es tener memoria de lo que Dios hizo y otra cosa es vivir poseído por las escenas del ayer. Cristo no vino a decorar tu pasado, Cristo vino a morar en tu presente. Por eso cada vez que un creyente reduce su corazón a repetir hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, corre riesgo de quedarse girando alrededor de una estación que ya debía haber superado. Y aquí viene una frase fuerte, pero necesaria. Recordar está bien y vivir de recuerdos es otra cosa. Recordar la palabra de Dios es salud espiritual. Aferrarte a las señales del pasado como si fueran tu combustible principal es inmadurez de pacto.
Isaías 43:18 lo dice claro y directo. No se queden viviendo en el pasado. Yo estoy haciendo algo nuevo. Y 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y han sido hechas nuevas. Entonces no me digan que están avanzando en Cristo si su lenguaje, su oración, su expectativa sigue viviendo encerrados en la habitación del ayer. Cristo no te llamó a caminar mirando por el retrovisor, te llamó a avanzar en novedad. Vamos con un ejemplo sencillo para que esto explote en la gente desde adentro. Un hijo que heredó una casa no pasa todos los días parado en la puerta diciendo, recuerdo cuando una vez me dejaron entrar, ¿no? Entra con libertad, camina con seguridad, habla como si alguien que le pertenece está allí y lo administra porque le fue entregado. El problema de muchos creyentes es que hablan como visitantes agradecidos por un milagro viejo, cuando la Biblia dice que son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Romanos 8:17 dice que si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo. Gálatas 4:6-7 dice que ya no eres esclavo, sino hijo. Y sí, hijo, también heredero. Y en Efesios 1:11 dice que en Cristo obtuvimos herencia. Ahora responde, ¿cómo ora un heredero? ¿Cómo habla un hijo? ¿Cómo se para a alguien que no está mendigando entrada, sino operando desde la pertenencia? El heredero no repite como un loro la historia de cómo lo ayudaron una vez. El heredero habla desde lo que le fue entregado por gracia. Por eso hoy no te estoy diciendo que no recuerdes jamás lo que Dios hizo. Claro que lo tienes que recordar. Lamentaciones 3 dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. No son solo memorias viejas, son misericordias frescas. Hebreos 10 dice que en el nuevo pacto Dios pone su ley en el corazón y no recuerda más los pecados y maldades. Mira la lógica del reino. Dios te llama hacia adelante, no te encadena lo que ya quedó atrás. Pablo lo entendió bien. En Filipenses 3, 13-14 lo dice, olvidando ciertamente lo que estaba atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. Ese es el lenguaje del que avanza con Cristo. Ese es el lenguaje del que no va para adelante y para atrás. Ese es el lenguaje del que no convierte la memoria en residencia. Ese es el lenguaje del que comprendió el favor de Dios. Ese favor que no se activa quedándose estacionado en testimonios viejos, sino se activa caminando en obediencia, identidad y propósito. Entonces voy a decirlo con fuerza ministerial. Cada vez que tú haces de Ebenecer tu residencia emocional, retrocedes funcionalmente. No porque la historia de Samuel sea mala, sino porque Cristo te llamó a una dimensión superior. En el camino de Cristo no se camina hacia adelante mirando todo el tiempo hacia atrás. Se recuerda con gratitud, sí, pero se ora, se discierne y se avanza desde la palabra, desde la morada, desde la novedad de Dios. Recuerda, sus misericordias son nuevas cada mañana. Así que la pregunta no es si recuerdas, la pregunta es, ¿quién vive dentro de ti con más fuerza? ¿La palabra o el episodio? ¿Cristo o la nostalgia? ¿La morada del espíritu o el eco de una intervención pasada? Porque cuando Cristo mora hay paz. Cuando Cristo mora hay amor. Cuando Cristo mora hay dirección. Pero cuando solo moran los recuerdos, la persona repite testimonios sin entrar en el propósito. Aquí tengo una línea que quiero que te persiga después de que termine este episodio. El heredero no vive recitando como se lo vivió ayer. El heredero habla de cómo el hijo del rey camina como parte de la casa, se mueve como alguien que ya fue introducido en la gracia. Por eso no vuelvas a orar como quien teme que Dios se fue. Ora como quien sabe que Él hizo morada. Ahora sí lo puedo decir. Cristo no vino a ser tu vencer. Cristo vino a ser tu piedra angular. No vino a dejarte viviendo de recuerdos. Vino a ser morada y darte herencia, a hacerte hijo y edificarte como piedra viva dentro de su casa. Cristo no vino a declarar tu pasado, vino a morar en tu presente. La pregunta ya no es si Dios te ayudó. La pregunta es si sigues viviendo como alguien que necesita otra señal del pasado o si ya entendiste
que en Cristo fuiste hecho hijo, heredero y piedra viva para avanzar, no para retroceder. Yo sé que este mensaje toca una fibra muy sensible, porque muchas personas han usado esa palabra con sinceridad, gratitud y amor a Dios. Y nosotros no estamos burlándonos de esa sinceridad, pero la sinceridad no reemplaza la necesidad de crecer en revelación. Ebenezer tuvo su momento, su dignidad, su contexto. Nadie está negando eso. Lo que estamos diciendo es que la iglesia no fue llamada a establecer su identidad alrededor de un memorial de ayuda, sino alrededor de Cristo, que es la piedra angular, el fundamento ya puesto y es el Hijo sobre la casa. Quiero hablarle a los líderes, a los intercesores, a los discípulos, a todos los que aman la presencia de Dios, pero todavía oran desde esa conciencia de crisis permanente. Ya basta de una fe que solo sabe narrar rescates. Ya basta de una espiritualidad que necesita vivir siempre al borde del colapso para sentir que Dios está presente. Dios sí ayuda, Dios sí libra, Dios sí sostiene, pero la plenitud de su obra en Cristo no termina en ayudarte a salir del problema. También incluye edificarte, afirmarte, incorporarte a su casa y darte una posición desde la cual puedas vivir con estabilidad, madurez y conciencia de herencia. No te estoy diciendo que olvides los testimonios del pasado, ojo. Te estoy diciendo que no conviertas un memorial en tu identidad. No te estoy diciendo que la ayuda de Dios no importa. Te estoy diciendo que el fundamento de Dios es mayor. Esta noche, como casa, como ministerio y como el pueblo que quiere madurar, tenemos que hacer una transición del rescate al fundamento, de la mentalidad de desierto a la conciencia de casa, del lenguaje de sobreviviente a la postura de heredero. Ahora quiero hacer una oración para hacer el cierre de este hermoso mensaje el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque tu palabra nos confronta para madurarnos, no para avergonzarnos. Perdónanos si en algún momento redujimos nuestra vida espiritual a una colección de rescates y no discernimos que en Cristo nos estabas llamando a algo mucho mejor, a ser edificados como casa espiritual, a ser parte de un cuerpo, a ser afirmados sobre el fundamento eterno. Hoy declaramos que Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Declaramos que nuestra fe, nuestro lenguaje, nuestro ministerio, nuestra conciencia se alinean al fundamento que tú pusiste. Rompe en nosotros toda mentalidad del desierto. Arranca de nosotros la necesidad de vivir siempre desde la crisis. Enséñanos a vivir desde la casa, desde la afiliación, desde la herencia, desde la estabilidad y desde Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias por acompañarnos en esta noche. Si esta palabra te confrontó, compártela con alguien que ame lo suficiente la Biblia como para dejar que la Biblia misma le reordene el lenguaje espiritual. Escribas en los comentarios esta frase: no vivo de memoriales, vivo edificado en Cristo. Y quédate con esta frase final. La pregunta ya no es si Dios te ayudó. La pregunta es si ya entendiste que dejaste de ser un sobreviviente para convertirte en parte de la casa. Les bendigo a todos.